Las técnicas de propaganda, de contrainformación, de persuasión, el manejo de la opinión pública, tiene unas técnicas muy sencillas y muy eficaces. Entre estas técnicas destaca una especialmente, que consiste en que tanto aquellos grupos de población que te son favorables como los que te son desfavorables, es decir, la disidencia, acepte el planteamiento de los problemas, de la situación de cada suceso, según los términos que te convienen. Así, bueno, podemos ver cómo se centran las discusiones, las cuestiones, el debate en aquellos aspectos que no solamente le interesan a quien emite esta propaganda, sino que fundamentalmente los oculta. Y una de las fórmulas más eficaces para ocultar a estos propagandistas, a estos grupos que quieren controlar la opinión pública y hacerse con ella, uno de los sistemas más eficaces es señalar ¿a qué? A élites ocultas. Es decir, que todo el mundo mire para allá y no te vea a ti escondido detrás de ese mire usted para allá, porque ahí detrás de esas sombras es donde están los que manejan el mundo, la situación, son los culpables de esto que está pasando. Bien, pero no solo es esta técnica, la de la ocultación y la de la fabricación de ocultos poderes en las sombras. Hay algo especialmente eficaz y es conseguir que te vean o que vean a determinados grupos o individuos como especialmente poderosos. Así, la disidencia, buscando los poderes ocultos en la sombra, crea relatos que se repiten constantemente y que adquieren un marchamo de verosimilitud por el sencillo hecho de que provienen de la disidencia, es decir, de las personas más inteligentes y críticas que denuncian al poder establecido y por lo tanto que no son sospechosas de colaborar con él. Lo que dicen estas disidencias debe ser verdad aunque sean auténticos disparates. Mucho más aún si no son auténticos disparates, sino que contienen parte de verdad y una parte de no verdad, de error, que es la que le interesa introducir ahí el relato de la propaganda de los poderosos. Por ejemplo, aunque es cierto que hay grupos de poder en el mundo occidental que actúan desde la sombra, y esto es así desde que surge el liberalismo, la revolución liberal, hace ya mucho tiempo en Inglaterra, empiezan a darse pasos consistentes hacia ese libre mercado, hacia bueno, la democracia liberal tal y como la entendemos ahora, aunque no tanto en ese sentido. Los grandes aristócratas, los poderosos, los que tenían una serie de privilegios, se incorporan a este proceso de la revolución liberal en Gran Bretaña, en Inglaterra. La Glorious Revolution empieza a establecer una pérdida del poder central, del poder absoluto del rey, y empiezan a aparecer poderes emergentes, como son los aristócratas y también la burguesía. En lugar de pasar por la guillotina, los aristócratas ingleses lo que hacen es incorporarse a la revolución liberal. ¿Y qué es lo que hacen en concreto? Bueno, ante ese fenómeno inevitable, le dan la vuelta y encuentran que es algo que puede ser muy provechoso. ¿Por qué? Porque si tú mantienes la afición de que hay libertad de mercado, libre competencia, igualdad entre todos para poder competir, reglas del juego limpias que nadie puede alterar a su favor, etcétera, etcétera, pues todo el mundo está muy feliz y nadie ve que haya gente que se está aprovechando de ellos, nadie ve que haya déspotas, tiranos, nadie ve que haya nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que hay es un oligopolio, este sí en la sombra. ¿Y en la sombra de qué? Pues ocultos tras la apariencia de libertad, de libre mercado, de libre competencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué se imponen? ¿Qué empiezan a ponerse? Pues bueno, empiezan a imponerse los grandes oligopolios, especialmente el Imperio Británico, y ahí acuden todo el mundo. Todo el mundo ve ahí, gran parte del mundo ve ahí un nicho perfecto para que unos pocos
como siempre ha sucedido, manejen y exploten a la mayoría de la humanidad, de sus congéneres, de sus conciudadanos. Esta es la característica más destacable del colectivismo occidental. Esconderse, ¿tras qué? Tras la apariencia de libertad. Lo han hecho así secularmente, desde que surge en la Glorious Revolution esta incipiente revolución en Inglaterra, que llevaría aparentemente ¿a qué? A la Revolución Americana. Pero la Revolución Americana no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bueno, tiene que ver, pero introduce un cambio radical. De repente corta con esta Inglaterra liberal, en la que ya están establecidos el oligopolio, los viejos aristócratas, y los nuevos y avenedizos aristócratas oligopolistas, entre los que se cuentan muchos financieros, tradicionalmente judíos, no porque haya ningún complot, sino porque los judíos que no podían ejercer ningún otro oficio se especializaron en qué, o no tuvieron más remedio que especializarse, entre otros, en este negocio, en el negocio del mundo virtual, de las finanzas, del crédito. Es decir, de atrapar a las personas en su avatar futuro. Y ahí las tenían trincadas. Bien, la Revolución Americana rompe con todo esto. ¿Y qué es lo que impone? Pues bueno, se toma en serio lo de la libertad, la democracia, la libre competencia, el sueño americano. Y entonces dicen, no, aquí todos somos iguales, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y que cada uno tenga los frutos proporcionales a su esfuerzo y su talento, y su suerte también. Y por tanto, que nadie pueda romper las reglas del juego, falsearlas, comprar al árbitro, hacer trampas y quedarse con el mercado, porque el libre mercado es la garantía de que los mejores son los que van a aportar más a la sociedad, van a obtener más para ellos mismos, pero también para el conjunto de la sociedad. Y todo esto es un ambiente de libertad en el que poco a poco se van conquistando de forma vertiginosa, en el caso de, a partir de la Revolución Americana, una serie de libertades que afectan a todas las capas de la población, incluidas algunas que estaban secularmente explotadas o estaban secularmente marginadas, como la mujer, finalmente los homosexuales y finalmente, pues, ciertas determinadas razas, como la raza negra, que estaba en Estados Unidos especialmente perseguida a causa de la esclavitud, de la que no terminó de emanciparse hasta hace unas pocas décadas. Bien, este oligopolio, este colectivismo occidental se camufla detrás de la libertad. Y esto le da unas ventajas tremendas. Pero además esto impone una serie de costumbres de manejo, una serie de discursos. Se generan automáticamente los discursos de hay capas ocultas de la sociedad, poderes ocultos de la sombra, que lo manejan todo. La libertad, el derecho, la igualdad, nuestras propias vidas, en realidad están manipuladas desde la sombra por esos poderosos, que tienen un poder inmenso, que se ocultan tras ese poder y compran al resto de poderes que podemos ver, poderes políticos, la justicia, los reguladores económicos, los líderes religiosos. Bien, y de ahí surge algo también extraordinario. Y es que en esta construcción que se hace desde la propia disidencia, es decir, desde aquellas personas más críticas, más lúcidas, más despiertas, en todas las épocas, se van construyendo estos relatos de cómic, de buenos y malos, de muy buenos y malísimos, escondidos hasta la tenebrosa sombra del poder, de los poderes aparentes y entonces se les ensalza, se crea una especie verdaderamente de mito, de superclases, de superhombres. De esta manera se les transfiere o se les supone una serie de poderes inmensos que no tienen. Y además, porque es que si no se le transfieren estos poderes que en realidad no tienen, ¿cómo se puede inscribir en el relato que en realidad todo está manejado por ellos?
Y no solo ya en el mundo occidental, donde campan a sus anchas estas élites tenebrosas, liberales, sino en el resto del mundo también. Y esto implica dos cosas muy interesantes. Una, de repente se construyen mitos sobre el superpoder. ¿De quién? Curiosamente de los judíos. Uno de ellos. También de los masones. También de la banca. Y luego de las empresas tecnológicas. De instituciones que no están acreditadas como los Illuminati. Recordemos, todo esto en el mundo occidental, en el mundo libre occidental, o en el más libre. ¿Por qué? Porque es en este mundo occidental donde funcionan como apariencia las normas del libre mercado, de la libertad, es donde los poderosos se esconden en la sombra. Y por lo tanto, es aquí donde se busca en la sombra a los que mandan de verdad. De repente los judíos se acepta que son lo que en su propio legado, en su propia tradición religiosa, ellos mismos dicen a sí mismos, que son una especie de raza superior, de pueblo superior, de gente superior a los demás, porque son el pueblo elegido por Dios, y Dios los elige precisamente porque son superiores a los demás. Curioso, patéticamente curioso, que el holocausto lo ejerce alguien que utiliza el mismo discurso, unas personas que utilizan el mismo discurso, y contra ellos precisamente. Son anécdotas terribles, terroríficas de la historia y que nos deben servir para reflexionar. Bien, pues los judíos son una especie de seres superiores y así lo acepta toda la disidencia, incluida la disidencia antijudía, porque esto hablar de antisemitismo forma parte del mito del judío. Sí, como los judíos son tan poderosos, se apropian de toda una raza que son los semitas. Semitas son también los árabes. Entonces, hablar de ese antisemitismo pues es una cosa, en fin, que escapa completamente a las dimensiones de lo que es el pueblo hebreo o el pueblo israelita o la religión judía. Antijudíos, no antisemitas. Porque los antijudíos no son también antiárabes y por lo tanto que son también semitas. Este superpoder aparecerá en ese momento a lo largo de la historia, para bien y para mal, para denostarlo y perseguirlo y para ensalzarlo. Para ensalzarlos normalmente como figuras del mal y para aplicarles las causas o la autoría de todo lo que sale mal en el mundo occidental. Primero absolutista y luego liberal. Se habla del poder sionista. Se habla de estas élites judías que están escondidas detrás y lo manejan todo. Y son las causantes de todo. Como en otras ocasiones se puede hablar de que lo eran o que lo son los masones. Unos tipos que se ponen un mandil y que están en sus ceremonias ahí. Pero es que las élites judías son esto. ¿Qué son las élites judías? Banqueros, con bancos bastante más pequeños que los bancos principales del mundo ahora mismo, que son 3 bancos chinos. De eso no habla nadie. Y ahora iremos a esto. Y resulta que esos banqueros tienen el inmenso poder de manejarlo todo desde la sombra, porque son superhombres. Esto no es así en ningún caso. No en ningún caso, en ninguno de los casos. Porque estas élites, al mismo tiempo que se ocultan tras la apariencia de libertad y tras las banderas de la libertad, la democracia, la igualdad, etcétera, etcétera, el progreso económico. Bueno, estas élites, que son élites porque son oligopolistas, son aristócratas, que lo que quieren hacer es lo mismo que hacían los aristócratas en su momento y lo mismo que hacen los aristócratas en el mundo que podríamos llamar socialista, en el socialismo, tanto el nacionalsocialismo como el internacionalsocialismo. El comunismo, vamos. Estas élites lo que hacen es, al mismo tiempo que se ocultan, se envuelven en una especie de aureola de superpoder.
Y por tanto transmiten el mensaje, el gran mensaje colectivista de cualquier resistencia es inútil. Nunca podréis contra nosotros. Podemos hacer todo lo que nos da la gana. Y entonces, bueno, se le atribuye a ellos todo lo malo que pasa en el mundo, en un lado y en el otro del mundo. Y esta situación de creación de élites ocultas detrás para poder manejar en realidad al mundo teóricamente libre como un mundo colectivizado exactamente igual, solo que desde la sombra, genera todos estos cómicos, esta mitología, pero genera también una maquinaria imponente para controlar la opinión pública por parte de estos mismos oligopolistas, de estos mismos poderosos, pero que también le sirve ¿a quién? A los oponentes, a los colectivismos que se oponen a este modelo, es decir, a las otras bandas colectivistas. Las dos grandes bandas colectivistas que existen en la actualidad, con diferencia, además de esta banda colectivista que podríamos llamar pseudo-liberal o liberal, entendido lo liberal como un falseamiento del liberacismo, de la verdadera libertad, estos aristócratas que finalmente han terminado derrotando la Revolución Americana y convirtiendo a Estados Unidos en una colonia más, ha vuelto a ser Estados Unidos una colonia más del imperio. Resulta que a las de las otras bandas les viene de maravilla esta peculiar idiosincrasia del colectivismo occidental. La de las bandas, la de las élites ocultas. ¿Por qué? Pues porque lo utilizan constantemente. ¿Para qué? Para que se fijen en esos ocultos y así ellos poder ocultarse. El comunismo lo utiliza lo utiliza además todos los banderines de enganche, lo está utilizando ahora mismo, y el Islam, que es la otra gran corporación colectivista de la actualidad, pues también lo utiliza no con tanta finura, porque no están en finezas ni en cuestiones delicadas, en plan de propaganda y todo esto, pero sí lo utiliza también en un sentido que vamos a ver inmediatamente. Hay algo que le sirve de maravilla a estos dos colectivismos. Y le sirve de maravilla porque lo han utilizado mucho y también lo utilizan el colectivismo occidental. Y es acusar a estas élites ocultas occidentales de las cosas, de los crímenes que ellos cometen, que comete el comunismo, el internacional o nacionalsocialismo, y que comete el Islam. Entonces, todo lo que hacen y lo hacen mal, todas las canalladas que cometen estas bandas colectivistas en su lucha, en su competencia para hacerse con el mundo. Que todos los colectivistas quieren imponerse globalmente en todo el mundo, quieren imponer su totalitarismo a todo el mundo. Son globalistas todos los colectivismos. Bien, pues utilizan algo que se llama la falsa bandera. Y entonces, ¿de qué acusan cuando ellos hacen algo, por ejemplo? ¿De qué acusan? No, cuidado, esto es una falsa bandera. Bien, la triquiñuela, el truco de la falsa bandera funciona de maravilla en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque la disidencia en el mundo occidental, que es el único lugar donde se permite tener una disidencia crítica que se expresa, etcétera, etcétera, es verdad que para guardar las apariencias, porque el trasfondo luego de control de los medios de comunicación, las decisiones las toman estos poderosos ocultos tras la sombra de la libertad. Bueno, pues esta falsa bandera la utilizan también ellos. Y entonces, ¿qué hace el colectivismo neocomunista, por llamarlo así, y el colectivismo islámico? Pues exactamente eso. Cuando ellos hacen algo, cuando masacran a 300, cuando inician un ataque, por ejemplo, contra el Estado de Israel, y masacran y matan a mujeres, niños, cometiendo toda clase de atrocidades, automáticamente se genera en el mundo occidental una respuesta por parte de un porcentaje alto de la disidencia, haciendo lo que están acostumbrados a hacer, porque lo están viendo
que sucede en el mundo occidental. Es decir, cuidado, esto es un ataque de falsa bandera. En realidad es Israel, es Netanyahu, el culpable y el que en la sombra ha causado esta monstruosidad, estos ataques, porque le interesa. Y entonces se efectúa un análisis detalladísimo de todas las circunstancias que han concurrido en ese ataque, un análisis detalladísimo para demostrar que en realidad es un ataque de falsa bandera, para demostrar que en realidad los culpables de haber llevado a cabo ese ataque, es decir, y por tanto los que han llevado ese ataque a cabo, y las muertes y las masacres de inocentes, no son Hamás y el pueblo palestino, no, son los israelitas, el poder oculto en Israel. Si añadimos que los judíos, hemos ido construyendo en los judíos una especie de superhumanos que están en la sombra, que lo manejan todo y que tienen planes para acabar con Europa, etcétera, pues resulta que aquello es convincente en gran medida, cuando no siembra dudas, pero específicamente lo que hace que es ocultar a los verdaderos culpables. Es decir, quien realiza este ataque es Hamás, quien mata y masacra a mujeres y a niños, porque las mujeres son palos del gusto de los musulmanes, como seres inferiores que las consideran. Es que todas estas cosas se olvidan y se tapan. Pues resulta que esto se oculta, se queda en un segundo plano, se olvida. Bueno, sí, claro, sí. Incluso se pone en tela de juicio. Se hacen montajes, 2 o 3 montajes, en los que aparece como presuntamente desde Israel, la prensa de Israel, hacen un montaje con un niño que hace ahí como que lo están matando, pero en realidad todo un montaje teatral, todo un montaje cinematográfico, y entonces te presentan eso y dicen, ven, hemos conseguido esto. Esto la Presidencia lo ha conseguido. Se ha filtrado este documento secretísimo de estos seres tan poderosos, de estas élites tan poderosas, que no se les escapa ni el humo, pero sin embargo esto se les ha escapado. Y entonces, igual que este montaje que han hecho aquí para hacer creer a la humanidad de que los de Hamás, los palestinos, estaban cometiendo estas atrocidades con los niños, con las mujeres y con los inocentes, pues esto es mentira. Todo lo que han visto ahí es mentira, ¿vale? Y además, si fuera verdad, en realidad esto lo ha permitido, ¿quién? Esas élites en la sombra, las que dominan el mundo occidental. No son quienes lo han hecho. Queda oculto el colectivismo islámico, que es un colectivismo brutal, medieval, en el que clara y descaradamente la mujer es un ser de segunda categoría y los homosexuales son, en el mejor de los casos, carne de cárcel, en el peor, carne de horca, y que quieren poner un pensamiento único a todo el mundo, en el cual no existe la disidencia, porque te cortan el cuello. Si sospechan que estás trabajando para el enemigo, propagando información que beneficia al enemigo, en el mundo occidental no te cortan el cuello. En el mundo islámico sí. Y en el mundo comunista, pues acabas en la cárcel con suerte. Si no acabas en un manicomio toda tu vida, o acabas fusilado directamente. Bueno, esto es así. ¿Cómo oculta el colectivismo islamista y el colectivismo comunista? ¿Cómo oculta todo esto? Aprovechándose de la idiosincrasia del colectivismo occidental, que se esconde tras la apariencia de libertad y que además permite la libertad de crítica, de autocrítica. Y ahí se incrusta esta propaganda y esta contrainformación. Así, cada suceso, no importa si es clara y evidentemente causado por un colectivismo. Tuvimos un ejemplo clarísimo, lo tenemos un ejemplo clarísimo hace 2 o 3 años el mundo occidental sufrió una pérdida de derechos y libertades, se bloqueó la economía, se hundió. Eso es la causa de que ahora mismo estemos en este proceso de empobrecimiento brutal a través de la inflación, y todo esto sucedió por culpa de una enfermedad que se originó en China, en el centro de China, y además parece ser que se originó en un laboratorio muy especializado donde se trabajaba con
con virus y bacterias, con elementos biológicos peligrosos. El proceso son las élites ocultas occidentales, ha llevado incluso a ocultar el origen de esa enfermedad, de esa pandemia. Que no fue en Washington, ni fue en Londres, ni fue... ¡Qué mala pata! Fue en el centro de China. Pero ¿qué ocurre? Que automáticamente la maquinaria esta, una maquinaria que funciona con muy buena fe y por tanto con mucha credibilidad, porque es gente inteligente, muy crítica, que no se casa con nadie y que además actúa, como digo, de buena fe, la disidencia occidental, que es el único sitio donde hay disidencia, dicho sea de paso, pues inmediatamente empieza a hablar de que en realidad en aquel laboratorio había una empresa americana y tenía acciones no sé qué otra empresa, no sé quién, y en realidad el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de todo el asunto, y el Pentágono, y la CIA, y todo. Y lo que pasó fue que en un laboratorio en medio de China, la más poderosa y más eficaz dictadura comunista que hay en la Tierra, o neocomunista en este caso, la segunda potencia mundial, militar, económica, con un sistema de información que ríete tú del Mossad, a quien ahora se le está acusando de que, siendo tan eficaz, ha permitido o no se dio cuenta de que se iba a producir este ataque por parte de Hamas. Bueno, pues el servicio secreto del Partido Comunista China no se enteraba de que allí, en un laboratorio en medio de China, los siniestros y terribles élites occidentales que manejan el mundo estaban, ¿qué?, tramando algo tan terrible como aquella pandemia, como lo que resultó de aquella pandemia. No se enteraban lo que estaban haciendo en un laboratorio en el centro de China, los chinos. Bueno, podemos entender que el servicio secreto chino, el ejército chino, todos son muy torpes, pero no que el ejército israelí y el servicio secreto israelí son muy torpes. ¿Por qué? Porque son judíos, y los judíos sabemos que son superhombres. Por eso las élites que dominan el mundo, una de las principales versiones de las élites que dominan el mundo, aparte de los Illuminati, de los masones, de las grandes empresas tecnológicas, pues son los judíos, el sionismo. China resulta que se queda oculta en todo ese proceso, siendo la cosa. Y resulta que Hamas y el mundo palestino y el Islam se quedan ocultos de esta terrible masacre, de esta barbarie sin nombre, sobre inocentes, especialmente sobre mujeres, es decir, sobre los seres de segunda categoría en el mundo islámico, y quedan ocultos. Y quedan ocultos y a salvo, ¿gracias a quién? Y esto es lo más terrible, gracias a la disidencia. A aquella parte de la sociedad occidental más crítica, más libre, más sana, más limpia, pero que ha caído en toda esta trampa del cómic de élites occidentales, que tiene su gran parte de verdad, su enorme parte de verdad, porque son oligopolios, son poderosos ocultos tras la apariencia de libertad, de Estado de Derecho. Bien, y aquí nos encontramos además ahora mismo con algo que alimenta perfectamente esta maquinaria. La maquinaria, digamos, conspiranoica de élites occidentales que son los culpables de todo y que eximen de culpa a los otros grandes colectivismos que son los que causan estas tragedias, estas desgracias. Y como mínimo, en el mejor de los casos, están participando también y disfrutando de los resultados de esos dramas que vive la humanidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El NOM, Agenda 2030, Davos. ¿Y qué es eso? Bueno, eso son las élites occidentales. Las élites occidentales que se han apuntado a eso, claro que se han apuntado a eso, si les interesa, si les va de maravilla. Les va de maravilla encerrar a todo el mundo, que no exista esa libertad, etcétera, etcétera. Claro, ellos controlan así el mercado, no tienen que andarse con tantas tutelas, les viene de maravilla. A los colectivistas occidentales, escondidos hasta la bandera de la libertad, les viene de maravilla que se acabe con la libertad. Es cierto. Y participan, muchos de ellos torpemente, torpísimamente. Otros con más habilidad,
pero con el mismo entusiasmo. Pero claro, ¿qué es lo que dice esta agenda, este globalismo? ¿Qué es lo que dice? Dice que tenemos que ser más libres, que tiene que haber más libre competencia, más libre mercado, que aquel que trabaje más, que ponga más esfuerzo, más talento, tenga más suerte, viva mejor que el que no lo ponga tanto, o el que no consiga tanto. No dice nada de eso. No dice absolutamente nada de lo que son los fundamentos de lo que fue en su momento la libertad, es decir, la revolución liberal y luego la revolución americana. No dice absolutamente nada acerca de la libertad individual, de que lo principal y la esencia de la humanidad, del ser humano, es la libertad individual. Y por tanto, todo lo que se oponga a la libertad individual y a su bienestar, también material, es inhumano. No dice nada de eso. ¿Qué discurso maneja la Agenda 2030 todo? Davos y todos estos globalistas. Neocomunismo puro. ¿Qué es lo que dice? No tendréis nada. Abolir la libertad. Y abolir la libertad a través de la abolición, de abolir la propiedad privada. No tendrás nada, es decir, no tendrás libertad, no tendrás propiedad privada y serás feliz en el paraíso comunista, como lo son, como dice toda la propaganda que se vive en el paraíso comunista. En Corea del Norte piensa de verdad la gente que vive en una especie de paraíso y que en Corea del Sur, pues, pobrecitos, viven explotados por el vil capitalismo, etcétera, etcétera, llevan una existencia desastrosa y viven constantemente en un infierno creado por la libertad y por el liberalismo y por los capitalistas. Se denosta a las élites. ¿Y qué es lo que hace y qué utiliza los otros colectivismos? Los colectivismos, tanto el Islam como el neocomunismo. Bueno, al denostar a las élites, que les viene bien, que les da igual que las denosten, porque eso les da más poder y tal, y bueno, si al final vamos aquí a un mundo en el que yo lo controlo esto, yo controlo mi parte de la ciudad, mis barrios de la ciudad, que es el mundo occidental, los otros que controlen la suya, ya nos pelearemos para que no entren aquí, pero oye, si en el mundo occidental se acaba la libertad y todas estas gaitas, mejor, más directamente mandamos y nosotros y podemos imponernos sin tener que hacer todas estas filigranas de apariencia, de libertad, etcétera, etcétera. Al denigrar a esas élites, ¿qué es lo que hace el Islam y el neocomunismo? Denigrar el modelo de la libertad. Dice, claro, es que esto es el liberalismo. Es que el liberalismo se convierte en algo que el liberalismo son las élites liberales. Pero si es que las élites liberales lo que hacen es acabar con el liberalismo, acabar con la libertad, con la libre competencia, el libre comercio. Se anulan todo eso si las élites liberales son un oligopolio, establecen un oligopolio igual que lo establece el Partido Comunista Chino, en el cual ahí está el Politburó y cualquier partido comunista, y ellos establecen ahí un oligopolio y son los que mandan en toda la economía, etcétera, etcétera. Y reducen al resto de la población ¿a qué? A no tendrás nada y serás feliz. A anular la propiedad privada y por lo tanto convertirnos en esclavos. Los esclavos no poseen nada. En un régimen de esclavitud los esclavos no tienen ninguna propiedad. ¿Esto nadie se ha dado cuenta de que sucede exactamente en el comunismo? ¿Nadie se ha dado cuenta que es exactamente lo que está diciendo ahora mismo la Agenda 2030 y Davos? Que no tendremos nada, que se acaba con el coche particular, con el automóvil privado, y que no tendremos nada. Que está diciendo el mismo discurso comunista. ¿Y el discurso comunista qué es? El discurso de una sociedad esclavista. Los esclavos son los que no tienen nada. No tienen propiedad. La propiedad es de sus amos. La élite comunista también, que está ahí y no tiene que ocultarse. Esa es la única diferencia. Porque como no hay allí un modelo liberal, no tiene que esconderse para aparentar que existe libertad y hay libre mercado. Entonces ahí no tienen que hacerlo. En el Islam tampoco. En el Islam no hay libertad. Y no hay que esconderse nadie. No tienen que aparentar que. Es muy fácil comprar aquello que llamamos líderes, que son los de segundo nivel, no estos aristócratas que estaban ahí detrás, sino los que de segundo nivel, incluido el rey de Inglaterra, que era simplemente un artilugio de los aristócratas que al final se hicieron con el control, y eso consiste el Imperio Británico. El Imperio Británico consiste en el poder tras la sombra de la aparente legalidad, de la aparente libertad y de la aparente igualdad de derechos entre todos y juego limpio de una serie de sujetos que
bueno, que empiezan con las grandes empresas coloniales, con las compañías de India, occidentales y orientales, funcionando prácticamente como estados, pero que finalmente lo que utilizan es la estructura, la propia estructura política de Gran Bretaña y del Imperio Británico, incluido, como digo, al rey, al que luego se le incluye, o al que desde un principio, si quiere alguien entenderlo así, se le incluye dentro de esa oligarquía como la cabeza visible o el que está ahí dando la cara, pero en realidad el Imperio Británico es esto. Y ahora mismo en el mundo occidental vivimos el Imperio Británico, porque el gran oponente del Imperio Británico de este colectivismo occidental fue la Revolución Americana, en la que de repente el pueblo toma el poder y constituye la nación. La nación es el pueblo americano. No es el rey, no es una estructura, no es una tradición, no, es el pueblo, la voluntad del pueblo. Y eso poco a poco se va torciendo, se va extinguiendo, y van copando todos los recursos, todos los resortes de poder, igual que hicieron desde un principio en Inglaterra. Saben cómo hacerlo. Bien, el colectivismo occidental. ¿Y el colectivismo occidental a quién defiende? ¿Defiende ahora la libertad de Israel? No. ¿Qué está defendiendo cuando se defiende Israel? ¿Qué defienden estos globalistas, estas figuras de segundo nivel, estas marionetas utilizadas o permitidas o controladas por los poderosos del colectivismo occidental, por el Politburó occidental? En gran medida pagados por el Politburó oriental, comunista. ¿Qué es lo que hacen? ¿Defender la libertad de los israelitas? No. Están defendiendo su parte del barrio. Pero especialmente, ¿qué están defendiendo a ellos ahora aquí? Pues están defendiendo su negocio en conjunto. ¿Por qué? Lo que ha ocurrido en Israel aparentemente ha sido una sorpresa. Bueno, luego vendrán diciendo todos que aquel lo sabía, que el otro lo sabía, que compraron acciones de empresas de armamentística a algunos congresistas en Estados Unidos, que el Mossad lo sabía pero se cayó porque le convenía esto, y que Irán y Hamás, pues como aquello le convenía a Israel, pues lo hicieron, porque son tontos también. Le quiero decir que aquí tontos son todos menos el Mossad y los judíos. Eso eran los chinos cuando la pandemia, no se enteraron lo que estaban haciendo allí, y ahora son también Irán y Hamás, que no se han enterado que lo que iban a hacer y lo que estaban haciendo y lo que han hecho, esto le interesaba a Israel. Entonces han dicho, bueno, vamos a hacer algo que le interese a Israel, que le venga bien a Israel. Porque como nosotros somos tontos, pues vamos a hacer todas estas cosas para que Israel tenga achaque y todo el mundo tenga achaque para aniquilarnos. No van a aniquilar a nadie. ¿Qué ha ocurrido tras todo esto? Bueno, pues cuando ha ocurrido esto, en el que a lo mejor el Mossad y estos superhombres judíos, todo esto, pues no estaban tan informados, no le dieron la importancia que le tenían que darle. Bueno, sí, que van a entrar 500 tíos. ¿Qué? Que entran 500 tíos aquí delante, nos cargamos, nos piramos y ya está. ¿Que van a tirar cohetes? Si tienen aquello lleno de cohetes, ¿cuándo sabemos cuándo los van a tirar? Por lo mismo le da la bulana y empiezan a tirarlos ahora. O quizás sí estaban informados de todo, pero esto es lo de menos. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues lo que tenemos ahora mismo, y es lo importante de todo el asunto, es la vieja lucha de verdad entre el colectivismo, sea oriental, sea islámico o sea occidental, liberal, lo que siempre hemos entendido como liberal, y el liberacismo. Es decir, aquel otro modelo que sí defiende y sustenta todo en la sociedad, en nuestra vida en común, en la libertad individual, que es sagrada, que establece no un colectivo, sino una comunidad de hombres y mujeres libres. Esta es la única guerra que hay, que ha habido siempre y que siga habiendo. El Renacimiento ahí se inició el gran experimento de revolución liberacista, que fue dando pasos y pasos, con pasos adelante, con algunos retrocesos impuestos, y que culminó en la Revolución Americana, y a partir de ahí se truncó, el imperio volvió, ganó la guerra de la independencia americana y la ganó después de mucho tiempo. Convirtió a Estados Unidos en la cabeza, en la punta de lanza del imperio, de esa estructura social, económica, política, que es el barco en el que viajan, navegando donde quieren, estos aristócratas que tuvieron que acomodarse, adaptarse rápidamente a las
nuevas circunstancias de libertad, de que el populacho se convirtiera en pueblo en términos teóricamente de igualdad con ellos a la hora de competir. El liberacismo contra el colectivismo, no hay otra cosa ahora mismo. ¿Y qué ha ocurrido, digamos, de interesante, de más interesante en este nuevo suceso de Israel y de Hamás? Bueno, como he dicho, no es que el único Estado democrático de la zona donde la mujer no es de segunda y donde más la disidencia puede decir lo que le dé la gana y donde se metió a un presidente nada más ni nada menos que en la cárcel, en Israel, el país de estos demonios superpoderosos judíos, en el que una gran masa de la población no son judíos ni creen en nada de esa religión, las mujeres visten como quieren. Incluso antiguos miembros del ejército pueden salir acusando al ejército, al Mossad, de que son los culpables. Entonces, no les pasa nada. Esto si lo hacen en China o en la Franja de Gaza, ya digo, les va al cuello. Bien, no se está defendiendo Israel. ¿Qué se está defendiendo? Veréis, lo que ha ocurrido es algo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Y lo más interesante de todo. Lo que ha ocurrido en Israel no le viene bien a ningún colectivismo. Es uno de esos sucesos que dice, bueno, aquí ha pegado un cañonazo a alguien que no es colectivista, que no son unos colectivistas contra otros, los de Oriente contra Occidente, el Islam en contra del resto del mundo, porque van, ellos quieren imponer todo eso, y el neocomunismo exactamente igual. Y los aristócratas liberales del falso mundo liberal occidental también, si pudieran, lo impondrían en todo el mundo, claro, y estuvieron a punto de hacerlo con el Imperio Británico y la guerra del opio, todo esto en China, etcétera, etcétera. No, aquí ha pegado un cañonazo a alguien que va en contra del colectivismo, no importa la banda que sea. ¿Y qué ha sucedido? Pues que de repente todo el mundo contiene la respiración. Sí, en Europa apoyan formalmente a Israel, pero bueno, Rusia dice que hay que hablar y negociar. China está callada completamente. No quiere respirar porque es consciente del peligro que hay, el mismo riesgo que hay. Porque en cuanto a alguien se le vaya un poquitín la mano, cuando alguien cometa un pequeño error, el statu quo se desbarata. ¿Y qué es el statu quo? Pues el statu quo es esta apariencia de guerra que en realidad es simplemente una competencia ante bandas. Esta apariencia de guerra entre unos y otros, colectivismo, entre unos y otros colectivismo, que lo que hace es aparentar que existe una guerra de verdad, pero no la hay de verdad. ¿Y qué puede suceder? Bueno, puede suceder podría suceder que Israel haga lo que está diciendo Netanyahu, lo que dice arrasar la Franja de Gaza. Por ahora no ha ocurrido, se lo están tomando con mucha calma. Es posible que haya un ataque y el ataque sea muy aparatoso y entren ahí con tanques. Bueno, ya ha sucedido otras veces, pero nunca han arrasado la Franja de Gaza. Puede ser que Israel haga eso. Y si hiciera eso, ¿qué ocurriría? Bueno, pues se pondrían un brete ¿a quién? Al principal valedor militar y político. Político quizá no, quizá sea militar y punto. E ideológico, que es Irán, el valedor de la Franja de Gaza. El valedor económico es Qatar. Y está en el Golfo Pérsico. Mira por dónde Irán también está en el Golfo Pérsico. Y entonces, si este ataque se va de las manos, si la cosa genera mucho, ocurrirían dos cosas. Primero, que en Europa habría un alzamiento generalizado. ¿Dónde? En las franjas de Gaza que se han ido instalando en Europa para acabar con los restos de libertad de ese antiguo mundo libre. Algo que le viene también muy bien, ¿a quién? A los aristócratas occidentales, liberales. Por eso están permitiendo y favoreciendo y protegiendo esta invasión migratoria. Ese alzamiento en Europa podía, ¿qué? Crear una situación que se descontrole. Y entonces que la población europea despertara de repente del letargo inducido en el que se la ha llevado por ese buenismo sembrado durante siglos, de pon la otra mejilla, ama a tu enemigo, el masoquismo sublimado como una especie de superioridad moral, el síndrome de Estocolmo, todas estas cosas,
Entonces, eso de golpe se crea una situación tan grave que eso acabe y se generen movimientos de resistencia. Los europeos decidan defenderse ¿en contra de quién? En contra de la invasión migratoria y en contra de esos aristócratas que van poco a poco acabando ¿con qué? Con su libertad y con su bienestar, con su propiedad privada. Esos aristócratas que están encantados de que se llegue a una situación equivalente al comunismo, con otros nombrecitos, con otros colores, que siguen recordando a la libertad y a la democracia, bellísimas palabras, pero al final no tendrás nada que decir, abolir la propiedad privada. Eso se les puede dar a la mano a Europa si esto ocurre. Y entonces esos movimientos de resistencia en Europa, eso que la propaganda, qué curioso, los tiranos estos de la aristocracia liberal llaman en su propaganda actual ultraderecha. La ultraderecha ahora es defender la libertad de cada uno de las naciones, de los pueblos y especialmente de las personas, de los individuos. A eso se le llama ultraderecha. Y se le llama ultraderecha porque se permite que en ese movimiento, en ese saco, entren también verdaderos movimientos ultraderecha que son terriblemente colectivistas. Bien, pues esto se le puede de la mano y surgen esos movimientos de pierde el control de Europa. Se acaba este proceso de viaje hacia la sociedad esclavista. Pero puede ocurrir otra cosa también, mucho más inmediata, o al menos contemporánea a este alzamiento de las franjas de Gaza en Europa, y es que Irán se vea forzado a tener que actuar en defensa de la franja de Gaza, porque la cosa sea tan dramáticamente despiadada. Ahora sí, ahora nadie dirá, no, esto en realidad es un montaje de los palestinos y de Irán y todo. No, ahora las muertes sí serán reales y serán culpa directa de los judíos, de los siniestros judíos, de Netanyahu, que es un pérfido sujeto que está bordeando la cárcel porque vive todavía en un Estado de Derecho y está bordeando efectivamente la cárcel. Bien, pues esta potencial masacre en la franja de Gaza obligaría a Irán a ¿qué? Algo muy simple: a actuar de verdad con la misma contundencia, al mismo nivel. ¿Y cuál sería esa actuación? Cortar el estrecho de Hormuz. Lo tiene facilísimo. Y al cortar el estrecho de Hormuz, ¿qué ocurre? Sume al mundo en una crisis económica brutal que puede en el mundo occidental alimentar aún más, junto con ese alzamiento de la franja de Gaza, puede alimentar el surgimiento de una verdadera resistencia, de una nueva revolución americana en contra de estos aristócratas liberales, y puede causar una situación internacional desastrosa, porque el desarrollo económico en China se viene abajo por el encarecimiento de las materias primas, el bloqueo del comercio, el establecimiento de una verdadera guerra fría, con el regreso a bloques verdaderos, es decir, realmente enfrentados. Y esto le viene mal a China, esto le viene mal a Arabia Saudita, que no puede sacar su petróleo allí y venderlo, le viene mal a Rusia, le viene mal por primera vez a todos los colectivismos. Por eso están todos conteniendo la respiración, por eso están todos pidiendo calma, por eso todo el mundo está intentando, todos, unos y otros, no echar leña al fuego aquí. Y esto nos dice algo muy importante. Resulta que hay alguien que no forma parte de la trama colectivista, del negocio colectivista, en el cual las bandas, como las bandas mafiosas en Chicago, en Nueva York, se repartían los barrios, luchaban entre ellas, pero cuando la lucha llegaba a un determinado momento que ponía en peligro su negocio, se reunían, hablaban y decían, tranquilos, quietos aquí todos. Bien, pues alguien ha provocado un incidente que de repente no le viene bien a ninguno de los bloques colectivistas. Y estos no pueden ser nada más que los liberacistas. El liberacismo no está organizado ahora mismo en la Tierra, aquí en lo que conocemos. No existe ningún movimiento que pueda llevar a cabo una acción de este tipo. Nadie, no hay ninguna élite liberacista oculta por ahí que haya podido ser una especie de contubernio y haya hecho estas cosas de falsa bandera, haya inducido a unos a equivocarse, a otros a equivocarse, a otros a jugar con pillería para que nadie viera la trascendencia de lo que está ocurriendo y de repente se hubieran todos metidos al final
en un problemón para los colectivistas. Esto no existe en la Tierra, no hay ninguna élite, y al menos nadie habla de esta élite liberacista, ninguna élite que lucha de verdad por la libertad de los humanos, de cada uno de los humanos, que antepone la libertad individual a todo lo demás. Esto no existe ahora mismo en la Tierra. Y si no existe en la Tierra, y alguien lo ha hecho, o lo que ha sucedido ha sido una equivocación tremenda de todos, en la que nadie se ha dado cuenta de la trascendencia y nadie ha podido hacer nada, incluidos esos superhombres judíos, el Mossad, el ejército de Israel, en fin, toda esta gente, ¿sí? Tampoco la CIA, tampoco el servicio secreto chino, tampoco el servicio secreto ruso y Putin, que es muy listo, y en fin, etcétera, etcétera. Si nadie ha hecho esto desde dentro de la Tierra, o ha sido una equivocación de todos los colectivistas que no dan pie con bola, o alguien de fuera de la Tierra lo ha ocasionado. Y es alguien de fuera de la Tierra que lo ha ocasionado. Porque aunque entre las principales fórmulas ahora mismo que se están utilizando para el control de la opinión pública en el mundo occidental esté o haya estado hasta hace poco el ridiculizar la hipótesis extraterrestre, son gente que viene de otros planetas o de otros mundos paralelos, etcétera, etcétera, que son como nosotros. Vamos. Aunque eso sea así, eso existe. Evidentemente no lo vemos aquí. No vemos a las élites satánicas tan ocultas. ¿Cómo iban a estar? Pues si las élites satánicas, aunque a pesar de ser muy listas, tienen capacidad para ocultarse, pues estos extraterrestres que están ahí, que son civilizaciones muy superiores a nosotros y tienen una tecnología muy superior, pues también tienen la capacidad de esconderse. Si no es un poder liberacista el que lo ha hecho aquí, esto que acaba de suceder, que le viene mal a todos los colectivismos, y no es una torpeza generalizada de todos los colectivismos, ahora mismo ya, por cierto, diseminados en bloques, eso el globalismo se ha acabado, ya estamos a través de una política de bloques, el globalismo fue derrotado, tiene que ser alguien de fuera. Y si es alguien de fuera, explicaría, entre otras muchas cosas, los nervios que tienen los colectivistas occidentales, los nervios que tienen los colectivistas orientales, aunque no lo demuestren porque allí no hay transparencia, ni si esto trasciende, ni hacen declaraciones, se callan, todos se mantiene todo en secretismo, y los nervios que empiezan a aparecer en el mundo islámico. Y la esperanza que empieza a aparecer en los liberacistas de aquí, de la Tierra. Que somos de verdad los únicos enemigos de todos esos aparentes bloques que luchan entre ellos. Que somos realmente los únicos enemigos del colectivismo neocomunista occidental, del Islam, que es la otra gran potencia colectivista, y del viejo imperio británico, compuesto por aristócratas liberales que se esconden tras la libertad, para imponer un mismo modelo, un modelo comunista, neocomunista en el mundo. La esperanza viene de fuera, pero la esperanza está dentro. Está en que aquí nos enteremos de verdad de cuál es la verdadera lucha, la verdadera guerra, que no ataquemos a la única democracia de Oriente Medio por ser esa democracia, que es lo que no le interesa a nadie, ni a los neocomunistas, ni a los musulmanes, ni a los aristócratas liberales aquí del mundo occidental. A nadie le interesa que en Israel haya un Estado de Derecho y una democracia, como no le interesa que la haya en ningún otro país europeo o europeizado. Esto es así en sencillo, no caigamos en esa trampa. No caigamos en esa trampa porque entonces estamos colaborando con los colectivistas. Y ahora es cuando llega el momento de abrir los ojos y enterarnos de que estamos en una guerra, en qué guerra estamos y que cada uno decida en qué bando está. Y una vez decidido en qué bando está, defienda una sola cosa, la libertad. Y allí donde haya más libertad, aquello tiene que defenderlo. Y allí donde haya menos libertad, es donde no tiene que defenderlo. Es muy sencillo. Tú eliges entre que las mujeres puedan ser libres en Israel o entre que las mujeres no sean libres aquí, en Europa, y sean tu madre, tus hijas, tu mujer,
tus amigas, se conviertan en semianimales, en humanos de segunda categoría. Es así de sencillo. Y elegir entre que no tengamos nada y seamos felices, es decir, en que seamos esclavos, felices de seguir vivos, de que los amos nos permitan seguir viviendo y comiendo, o vivir en un mundo en el que existe la propiedad privada, la libertad individual y de verdad la libre competencia, y que cada uno obtenga los frutos en su vida que correspondan a su esfuerzo y su talento, sin que nadie haga trampa. Esto es así de sencillo. Esta es la situación. Cualquier otra es fomentada por la propaganda colectivista. Por tanto, tranquilidad, claridad de ideas y esperanza.